Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la obra de Cristo, no se puede dejar de lado la resurrección. Lamentablemente, para muchos cristianos, la resurrección es solamente como una anécdota. Es algo que podría haber pasado o no podría haber pasado y daba exactamente igual. Pero tenemos que tener claro que no, nos tenemos que sacar esa idea de la cabeza, porque la resurrección es parte fundamental del cristianismo. Es tan importante, por ejemplo, que Pablo dice que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe, lo que nosotros creemos, en lo que hemos puesto toda nuestra confianza, no tiene absolutamente ningún sentido. Así de importante es la resurrección. Así que yo creo que estaría bueno que pudiéramos ver este tema justamente ahora. Obviamente lo voy a abordar no desde una forma apologética, quizás lo podríamos hacer en otro video eso, pero me gustaría al menos que en este ratito pudiéramos ver la importancia de la resurrección para la vida del cristiano. Entonces, una de las primeras cosas que quizás yo podría decir acerca de la resurrección, que es bien importante, que valida el sacrificio de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque en el mundo cristiano se tiende a dar como mucho hincapié a la crucifixión. Y eso está bien, está bien. Nosotros entendemos que en la cruz se está pagando nuestro pecado, que la ira de Dios que yo tenía que recibir a causa de mi pecado, la está recibiendo Cristo en la cruz. La crucifixión, sin duda alguna, es un hecho tremendamente importante para el cristiano. Pero muchas veces llegamos hasta ahí nomás y no avanzamos a hablar de la resurrección y nosotros no podemos dejar de lado el tema de la resurrección y le tenemos que dar una relevancia. ¿Por qué? Porque por medio de la resurrección nosotros podemos entender que el sacrificio de Cristo en la cruz ha sido aceptado, que el sacrificio era suficiente y que por eso, ¿cierto? Como dice Romanos, Dios Espíritu Santo resucita a Cristo de entre los muertos. Para que podamos entender bien este punto, lo voy a explicar de la siguiente forma. La Biblia a nosotros nos muestra que la muerte entra al mundo a causa del pecado. Entonces, cada persona que haya pecado, que somos todos, ¿cierto? Merece morir, merece la muerte. Ahora, si Cristo se hubiese quedado en la tumba, esa era la demostración de que era un pecador. Esa era la demostración de que el sacrificio que él dijo que iba a hacer por mí no valía absolutamente nada, porque murió alguien igual de pecador que yo. Pero Cristo resucita, Cristo vence la muerte y esa es la prueba de que su vida había sido perfecta. Porque como no pecó, la muerte no lo pudo retener, no tenía poder sobre él. Eso es lo que nos dice el libro, de hecho, en el capítulo 2. La muerte no lo pudo retener. Entonces, como la muerte no lo pudo retener y resucitó, nosotros podemos tener la certeza de que, por ejemplo, lo que dijo Juan el Bautista, ¿cierto? De que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eso es cierto. El Cordero que se sacrificó en mi lugar, el Cristo, Jesús, era sin mancha, era puro y era un sacrificio perfecto. Esa es una de las primeras cosas que quizá yo podría decir acerca de la resurrección y de su importancia. Otro punto bien importante es que la resurrección había sido anunciada por el mismo Jesús. Por ejemplo, cuando él está hablando a sus discípulos que era necesario padecer, lo voy a buscar por acá. Dice en Mateo 16, 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Cristo, en Mateo 16, él ya está anunciando que en algún momento él va a morir, pero que al tercer día él va a resucitar. También, por ejemplo, cuando habla acerca de Jonás, cuando hace esta comparación, voy a buscar por acá, un segundo. Mateo 12, el versículo. Ahí dice.
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Eso en Mateo 12, no me acuerdo si lo dije. Entonces, como nosotros podemos ver en este versículo, Cristo ya estaba anunciando que Él iba a resucitar. Pero ¿qué hubiese pasado si Cristo anuncia que después de haber muerto, Él va a resucitar al tercer día y no pasa absolutamente nada? Si Jesús no resucitaba, entonces era un mentiroso. Si Cristo no resucitaba, entonces era un falso Mesías, era un falso profeta. Y al mentir ya había pecado en él. Por lo tanto, él bajo ningún punto de vista podría haber sido el salvador de nosotros. Entonces la resurrección viene justamente a confirmar las palabras de Jesús. Incluso hay una ocasión que aparece en Juan. En Juan, en el capítulo 2, voy a buscar aquí, donde él habla acerca del templo, justamente se nombra la resurrección. Y que eso viene como a confirmar. Aquí está, y les dijo, destruid este templo, ahí está hablando Cristo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ojo aquí, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, para los mismos discípulos, el hecho de la resurrección viene a ser una confirmación, viene a ser una prueba de que las palabras de Cristo justamente eran ciertas. Ahí tenemos un hecho bien importante, porque Cristo ya había predicho que Él iba a resucitar y así fue. La resurrección viene a confirmar justamente las palabras dichas por Jesús. Y hay hartas cosas que quizás nosotros podríamos seguir diciendo acerca de la resurrección y de su importancia, y la verdad que todas las cosas que nosotros digamos acerca de la resurrección son importantes. Por ejemplo, para mí hay algo que me gusta mucho y que es mi esperanza cada vez que veo la resurrección, es que cada uno de nosotros podemos tener esperanza de que seremos resucitados porque Cristo ya venció la muerte. Por lo tanto, todos los que están en Cristo resucitarán por los méritos de Jesús. Ahora, ¿cómo puedo estar yo seguro que voy a resucitar si que estoy en Cristo? Justamente porque Cristo resucitó. Eso es lo que dice Pablo, por ejemplo, en el capítulo 15 de Corintios. Lo voy a buscar acá para poder ponerlo. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Eso es lo que está diciendo Pablo justamente. Cristo es el primero en resucitar, pero no va a ser el último. Cada persona que esté en Cristo puede tener esperanza de resurrección porque Cristo ha resucitado. Puedo estar seguro de que la promesa de Dios, de que la muerte no tiene poder sobre mí, es cierta porque justamente Cristo ha resucitado y venció la muerte. Ahora alguien podría decir, pero Lázaro también resucitó. Bueno, eso es verdad, pero nuestra esperanza de resurrección, nuestra promesa de resurrección no es como la de Lázaro. Porque Lázaro no resucitó porque él no mereciera morir. Lázaro murió porque él era un pecador. Él merecía recibir el castigo de la muerte. Él resucitó por una obra externa a él. Él resucitó por obra de Cristo, por un milagro de Cristo. Y además Lázaro resucita pero para después volver a morir. ¿Por qué? Porque él resucitó de una forma temporal. Él seguía en su cuerpo corruptible, un cuerpo que a la larga de nuevo iba a caducar. Pero la resurrección de Cristo, que es la promesa nuestra, es distinta. Pablo cuando habla, ¿cierto? En Corintios 15 jamás hace la comparación de nuestra resurrección con Lázaro. Él hace la comparación de nuestra resurrección con la resurrección de Cristo. Y Cristo no resucitó para volver a morir.
Su resurrección fue en un cuerpo que ya no estaba limitado por la materia, el tiempo y el espacio. Y esa es nuestra esperanza de resurrección. Que lo que hoy día a mí me limita porque estoy dentro de este cuerpo corruptible y limitado, después ya no me va a limitar. Que lo que hoy yo no entiendo a causa de mi pecado, ¿cierto? Después no me va a limitar. Y que la muerte no va a tener poder sobre mí porque el pecado con el que hoy día lucho ya no va a tener tampoco ningún poder sobre mí, porque mi resurrección va a ser similar a la de Cristo, en un cuerpo no corruptible. Bueno, la verdad es que nosotros pudiéramos seguir hablando de un montón de factores importantes para poder recalcar acerca de la resurrección, pero yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí. Quizás podríamos después hacer otro video. Vamos a ver ahora otro tema.